El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Es increíble lo que hoy día está pasando en nuestras sociedades. Mientras que grandes y poderosas instituciones apoyan las tendencias de destruir a la familia como célula básica de la sociedad, hay un sector que está a favor de la tradicional figura de mamá y papá. Permítame explicarlo. Hoy en muchas sociedades y países del mundo el aborto ha sido legalizado. Y básicamente con el argumento de defender los derechos de la mujer que supuestamente es dueña de su propio cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que le da las ganas. Hoy se está promoviendo, debería decir presionando a las sociedades de cambiar la legislación con respecto a la unión de parejas del mismo sexo. Estas leyes deben darle el derecho de formar un matrimonio y adoptar hijos. Increíble que una institución como las Naciones Unidas, que tanto bien ha hecho para las sociedades y los países en el mundo, se está abocando a presionar y ofrecer fondos para lograr esta meta, robando de esta manera a los hijos adoptivos el derecho natural de recibir una educación integral que incluye la presencia de ambos géneros. Increíble que las Naciones Unidas y a los congresos de los diferentes países les interesa mucho más esto que luchar frontalmente contra el abuso sexual de los niños, que especialmente en América Latina es una peste alarmante. Increíble que grupos autodenominados progresistas les interesa más defender a la filosofía del gender mainstreaming, o sea, defender las variadas identidades sexuales más allá de la masculinidad y femineidad, que defender los derechos de los bebés no nacidos o los niños. ¿Ustedes sabían lo que propusieron, aunque tímidamente en los años 80 en Alemania, el partido político de los así llamados verdes? Ellos, en su línea de defender la libertad y los derechos del ser humano, como también las nuevas formas de convivencia, propusieron que esto pudiera incluir también... No, mi estimado amigo, no vas a creer esto lo que te digo. Bueno, te invito a que lo investigues. Quisiera tener que retractarme en cuanto a eso. Los políticos verdes, aunque tímidamente propusieron en los años 80 que esta nueva libertad también pudiera incluir el amor sexual hacia los menores y hacia los niños. Sí, escuchaste correctamente. A eso se ha llegado. Ahora, supuestamente sienten vergüenza y no saben cómo disculparse. Está claro, la familia es la institución que hoy día es la más atacada en casi todo el mundo. Los que causan terror a la familia son hoy los famosos, los de las páginas sociales, de las revistas del corazón, de la moda, inclusive organizaciones como las Naciones Unidas. Esto sí es increíble. Pero hay un fenómeno un poco raro en todo esto. Aparentemente hay quienes defienden a la figura de mamá y papá. Y no son atacados por eso como los demás que defienden a la familia. ¿No te parece llamativo esto? A ver, me explico. Quienes aparentemente son los más fieles en defender el rol de mamá y de papá son las mismas empresas. Es un negocio rotundo, un buen negocio. La ciencia del marketing sabe cómo hacerlo. Inclusive declara al mes de mayo como el mes de mamá y al mes de junio como el mes de papá. Claro, está muy bien si mamá recibe buenos regalos en su día. ¿Y por qué no también el papá? Pero ojo, el interés aquí no es tanto fortalecer a la familia o el rol de la mamá y del papá. El interés en este caso es puramente financiero. ¿En qué quedamos entonces? La familia, pensada y creada por Dios, es hoy atacada como nunca antes. Desde los organismos internacionales, desde la filosofía, desde los mismos políticos, desde el negocio,
desde el libertinaje sexual. Está claro que con la caída de la familia también cae la sociedad. De esto no caben dudas. Así se puede manejar a una sociedad con mucha más facilidad. Inclusive, personalmente, yo creo que con destruir a la familia se logra debilitar y en muchos casos destruir a la misma democracia. Una sociedad sin familias íntegras y fuertes es presa facilísima para cualquier ideología y para cualquier dictadura. Y se logra destruir a la sociedad misma. Mi estimado amigo, te invito a apostar por la familia. Que nadie logre destruir a la familia. Que nadie se meta dentro de la familia para robarle el rol que le toca desempeñar en la sociedad. Aquí algunas acciones concretas que podemos hacer. Primero, fortalecer nuestra propia familia. Esto empieza con la elección sabia del futuro cónyuge. Esto incluye también ofrecer seguridad y estabilidad en la familia. Incluye también asegurar una convivencia armónica en el seno familiar. Segundo, rechazar toda forma de violencia doméstica, sea en la propia familia o en otras familias. No toleremos ni usemos a la violencia para resolver problemas y conflictos personales o familiares. Tercero, estar informado en cuanto a lo que pasa en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, en el vecindario con respecto a la familia. Que nadie se aproveche de nuestra ingenuidad o falta de información. Cuarto, defender a la familia en su sentido integral, sin volverse fanáticos. Como cristianos nos toca ser proactivos. La iglesia está jugando un rol importantísimo a favor de la familia y puede y debe hacer mucho más todavía. Personalmente agradezco a Dios por mi familia. Es un verdadero regalo. Sin mi familia yo no soy nadie. Es fuente de fortaleza, de inspiración, de esperanza, de energía y de mucho gozo para mí. Gracias Dios por la familia. Gracias Dios por mi familia. Mi estimado amigo, yo creo en la familia. Y vos, dale un me gusta a la familia. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.